Con todo respeto, quisiera persuadir, invitar a la opinión pública ecuatoriana y concretamente al electorado a reflexionar sobre algo crucial. Nos estamos jugando, créanmelo, la vida de hoy, del futuro, de nuestros hijos, de nuestros nietos en la próxima elección. No podemos ir a las urnas, ¿no es cierto? A salto de mata, a vuelo de pájaro, por una simple impresión emocional y a rayar en las papeletas, pues, un poco para salir del paso. No. En cada acto sufragista tiene que haber una conciencia fundamental de que, como nunca, la votación del 7 de febrero del 21 es determinante para la vida de nuestro país. Y en este sentido, como segundo matiz de lo que acabo de decirle a audiencia, a usted, es que no solamente se trata de las figuras presidenciales o vicepresidenciales, sino fundamentalmente de quienes van a hacer las leyes, a reformar, a modificarlas o a crearlas en la Asamblea. Eso es fundamental. Aquí a este programa nunca se invitará a bataclanas, bailarines, cantantes, futbolistas, reinas de belleza, porque ellos tienen su propio escenario, que vayan a lo suyo. No pueden legislar, no están hechos para ello. Aquí, mi punto de vista personal, respecto al de ustedes, nos quedan dos opciones genuinamente democráticas, renovadoras. La una es la de Guillermo Lasso y la otra es la de César Montúfar. La una representa un lado empresarial de emprendimiento productivo, económico. La otra representa el respetable estamento intelectual de este país, el pensamiento. Y una de estas personas va a dialogar conmigo para ustedes. Se trata del doctor, es un PhD, es un magíster, profesor universitario, constitucionalista, hombre de derecho, articulista, porque también es periodista, Gabriel Hidalgo. Encabeza las listas de César Montúfar, tengo entendido que por el centro norte de la ciudad de Quito. Gabriel, le doy una cordial bienvenida. No agradezca nada de lo que acabo de decir y vamos adelante con un saludo para usted. Marcelo, yo estoy encantado de compartir con usted y de compartir con los amigos de Ecuador en Vivo. Estoy a sus órdenes para arrancar con este diálogo. Ya se me ha prohibido agradecer otros detalles. Estoy muy contento de estar aquí. Gabriel Hidalgo, usted es constitucionalista. ¿Qué piensa usted hacer cuando llegue, y espero que llegue, usted, una de las personas de esas listas por la cual yo votaría, sin ninguna duda, si usted llegara al Parlamento y le preguntaran allí, o se preguntara a sí mismo, qué hacer con la Constitución de Montecristi? ¿Abolirla por completo, modificarla, o ir a la Constitución del 98, reformarla, hacerla progresar? ¿Qué haría usted en esa disyuntiva? Usted es de las personas que tiene la virtud de proponer muchas ideas principales en pocas palabras, de tal forma que contestaré las tres interrogantes que me acaba de decir intentando hacerlo de la misma forma, en pocas palabras. Primero, demoleremos la Asamblea Nacional. No es justo para un Ecuador necesitado de oportunidades, especialmente empezando por las políticas de representación y luego oportunidades de empleo, seguir contando con un legislativo tan destruido, tan humillante para el Ecuador. Hay que demoler este sistema de representación. ¿Que cómo lo vamos a hacer? Vamos a convocar a una consulta popular y le vamos a preguntar a la gente. Si es que quieren esta asamblea, que se parece muy poco a lo más despreciable de los antiguos congresos, que sí tuvo, como tiene la asamblea, excepciones, pero el sistema globalmente no funciona, hay que liquidarlo, reducir el número de legisladores,
quitarles el sueldo, pagarles solamente por dietas, asistencia y productividad, y dividir en dos la Cámara, esta Cámara única, en legislativo y Senado. De tal forma que una de ambas cámaras se encargue de legislar y la otra se encargue por los temas políticos. Es decir, encargándole los temas políticos se va a eliminar estos órganos satélites impuestos durante la transformación del correísmo que facilitaron la imposición de autoridades de control, apéndices del gobierno central y que no controlaron absolutamente nada. Se consiguió los dos propósitos que quisieron conseguir con este Consejo de Participación. Es decir, estatizaron la participación, la convirtieron en un órgano dependiente del Ejecutivo y eliminaron la capacidad de la sociedad, a través de sus órganos representativos legítimos, la nominación de autoridades que sean correspondientes con la sociedad. Entonces, es necesario eliminar esto. Creo también, como usted, que las dos posibilidades democráticas están en la centroizquierda, centroderecha, en la posición de César Montúfar, como en la posición de la derecha de Guillermo Lasso. Usted es un hombre de larga trayectoria, Marcelo, de larga trayectoria intelectual, de larga trayectoria política, de una prolífica actividad pública, y coincidirá ya, y hemos coincidido ya en que la apuesta de César Montúfar es por el centro político, el centro que propone, digamos, políticos de cuadros en acciones de masas. Es una apuesta muy arriesgada porque se trata de una apuesta de centro. Pero, ¿qué es lo que sucedió con Guillermo Lasso, a quien yo, como actor político ahora, porque ya lo analizaba antes, pero ahora como actor político, no me veo impedido, no me veo prohibido de poderlo criticar? Y es que es muy difícil que una candidatura como esta, absolutamente democrática, sea con el tiempo viable. ¿Por qué quiero decir que no es viable? Porque está afincada en el extremo de la derecha según su propia vocación empresarial. No está mal, está bien. Lo que trato de decir es que eso la hace inviable. Inclusive, su filiación con el Partido Social Cristiano a mí me parece insostenible en el tiempo. Digo esto porque el mayor liderazgo del Partido Social Cristiano en este momento es y sigue siendo Jaime Nebot, con lo cual quiero decir que a mí me sorprende que alguien más volcado a la comprensión de centro de la política, yo diría incluso de centro derecha, que ha actuado de esta forma desde la administración local, que ha entendido las dificultades del Estado central y que ha entendido también las dificultades de un Estado cuyas dificultades de administración hunden sus raíces en un aparato burocrático corrupto, pueda haberse, digamos, asociado a alguien cuya propuesta esté alejada del centro político. No es una novedad, no es un misterio que a Guillermo Lasso le cuesta acercarse al centro. He dicho ya que usted es una persona cuya trayectoria demuestra intelectualidad. Incluso detrás de usted hay una imagen de Eloy Alfaro. Usted será seguramente un liberal de convicción. Lo soy también yo. Mi abuelo, Eduardo Andrade, fue legislador por el Partido Liberal. El legislativo no se pudo instalar porque le sucedió el golpe de Estado a Velasco Ibarra en el 68 y se instaló el triunvirato, ¿no?, ocasional. Bueno, pero trato de decir que y desde entonces se produce, ¿no?, distintas comprensiones del liberalismo en Ecuador, incluso del alfarismo. Mi padre, Jorge Hidalgo, militante e incluso fundador de la Izquierda Democrática, procede de la línea del socialismo democrático liberal. ¿Qué Usted, intento Gabriel, decir con esto? tiene un ancestro y una genética y un ADN liberal. Tanto como yo, no le voy a contar de mis ancestros. Mis ancestros eran liberales en la línea y en el brazo militar. Mi bisabuelo fue el comandante Almeida, mi tío bisabuelo fue el general Rafael Almeida Hidalgo, alfaristas, el primero guerrillero de Alfaro. Así que bueno, usted y yo tenemos esa convicción y nadie nos va a sacar de allí. Pero claro, usted ha dicho que a la larga
en el mediano y largo plazo, una administración liderada por Guillermo Lasso no sería viable por su coyuntura, lo entiendo así, con el capital financiero y con la banca. Yo no quiero discutirle esto, pero sí le voy a decir que, claro, a usted que es un liberal, hoy le apoya fundamentalmente el Partido Socialista, que tampoco tendría viabilidad por todo el último historial de 15 años, porque hoy la palabra socialismo, con excepciones, con prohombres y patriotas como Enrique Ayala Mora y otros como él, es un término que se ha vuelto mala palabra, porque socialismo, de cualquiera de sus antifaces, se ha vuelto el protagonista y el causante de la debacle nacional. De tal manera que desde el punto de vista suyo y utilizando su misma línea de crítica, yo le haría notar que el socialismo que lo respalda a usted tampoco es viable para el año 2021. Así es, el socialismo ese que secuestró al Partido Socialista, que el partido histórico, fundado en las entrañas populares del sindicalismo, del obrerismo, ese socialismo que fue secuestrado, contaminado, inclusive casi intentó liquidarse, ese socialismo no es el que se ha reorganizado en torno a Enrique Ayala Mora. Es cierto que hay un acuerdo ahí de índole partidario, incluso de índole filosófico, es cierto. La etiqueta socialismo es una etiqueta que tiene ciertos bemoles, yo estoy de acuerdo, pero de eso se trata la política. Yo no soy un socialista del siglo XIX, peor del siglo XX o del siglo XXI, no lo soy. Coincido sí con la idea de la socialdemocracia, que es una cosa, usted me entenderá, distinta. Y en ese punto de coincidencia vamos a trabajar en esta alianza. Trabajamos sobre las coincidencias, no sobre las discrepancias. Me parece adecuado y perfecto, porque quiero decirle una cosa, el Partido Socialista, liderado por Enrique Ayala y equivalentes, fue secuestrado, fue pervertido por Correa. Inclusive recordará usted la arremetida brutal de Correa contra Enrique Ayala de manera inopinada. Esto es así, comparto con usted. Y claro, la socialdemocracia, ese centro izquierda, que usted en este momento está reconociendo sus valores, tiene hombres también de reconocida valía. Y podría darle el nombre de varios, pero le voy a mencionar a alguien pendonero significativo porque fue ministro de Economía y un hombre de una reconocida integridad, Jorge Gallardo Zavala, ministro de Economía del doctor Rodrigo Borja. Hoy él y otros como él, socialdemócratas, tienen fe y han depositado su trabajo, su perspectiva en Guillermo Lasso. Y ya hablando de matices, usted está mencionando matices, le cuento uno, le digo uno, que podría garantizar la viabilidad de un banquero que indiscutiblemente posee una gran sensibilidad social, porque Lasso viene de una familia pobre, ya que usted ha mencionado ancestros. Lasso viene de una familia de clase media pobre, que vivía en una casa pequeña que albergaba a 11 hermanos en medio de grandes carencias y necesidades. Y eso se va tatuando en el alma del hombre. Se ha tatuado en usted. Sus ancestros liberales hablan por usted. Así que, hablando de matices, permítame exponerle el que acaba de oír. Bueno, Guillermo Lasso tiene indudables valores cívicos, políticos, vocacionales. Lo conozco personalmente y he podido conversar con él. Incluso con Jaime Nebot, de quien, con quien pude conversar sobre un asunto que discrepó conmigo y que refiere al asunto de esta conversación. En diciembre del año pasado, antes de que sucediera todo esto, todavía se pensaba en la posibilidad de que Jaime Nebot fuera candidato, ¿no es cierto? Y él siempre fue claro en decir que no lo sería. En una reunión pública, tampoco un meeting, pero sí una reunión, donde asistieron algunas personas invitadas, a mí me invitaron en condición de analista y de profesor universitario. Le propuse a Jaime Nebot que
ocupara un espacio en el espectro electoral. Me dijo que, después de conversar algunos otros temas, me dijo que a él no le interesa ocupar un espacio en las ideologías, porque las ideologías han separado a las personas en lugar de ellos. A mí me parece que tiene razón en esto último, porque las ideologías, cuando se convierten en etiquetas que encubren finalidades fanáticas, incluso criminales, no hacen otra cosa sino maquillar un estado de cosas. Pero también es cierto que necesitamos ideas, necesitamos ubicarnos en un lugar para poder desde ahí empezar a pensar un país. ¿Cómo se piensa este país después de la pandemia? Fíjese usted que durante este tiempo las rentas legales, por supuesto, no estoy diciendo que sean ilegales, en el sistema financiero se multiplicaron. Sin embargo, en el sistema financiero, en el sistema bancario, ¿no? Las direcciones, los actores que gravitan en torno a las decisiones de los bancos, no pudieron y no quisieron flexibilizar las dificultades por las cuales pasan los depositantes, los cuentaahorritas, los tarjetavientes y otro tipo de clientes que son los que alimentan las arcas del Esto es sistema así, Gabriel. financiero. Es como usted dice, hay una banca necesaria en todo el mundo. La ex Unión Soviética, los países de Europa del Este tenían una banca depositaria de los dineros del Estado y de los dineros de los ciudadanos. La banca es indispensable. Hay una banca buena y hay una banca que usted acaba de describirla como la extrema derecha económica de nuestros países, de nuestras sociedades, que no es confiable. No flexibilizó para nada la situación crítica por la que atravesaba el Ecuador. Y era un grupo de tenedores de bonos, de acreedores de la deuda privada ecuatoriana, banqueros al mismo tiempo, que no entendieron al país, que no entendieron a la patria, y se salieron con la suya con el exministro de Finanzas Martínez. Pero hay otro tipo de falta de flexibilidad también en la otra orilla. Esta, esta cuadratura del capital financiero tiene un correlato con la cuadratura sindical y laboral, que no quiere entender que el sistema de trabajo y de empleo y de contratación tiene que cambiar. Así que matices hay en el un lado y en el otro, Gabriel. De acuerdo, de Pero acuerdo. yo quiero preguntarle a usted en lo concreto, quiero volver a la pregunta con la que inicié este diálogo. Usted es constitucionalista, profesor universitario, un hombre de gran nivel y agudeza intelectiva. ¿Qué haría si le ponen a usted a la Constitución de Montecristi, 444 artículos, una constitución reglamentaria inclusive, disparatada y contradictoria en muchos aspectos? ¿Qué haría con ella? ¿Abolirla completamente o modificarla? Y segunda pregunta, si frente a esa constitución usted tiene la del 98, que era imperfecta, que era incompleta, que era susceptible de mejorarla, ¿qué haría frente a esa disyuntiva, Gabriel? Para salir del conflicto, en este momento hay que enmendar la que tenemos. Por desgracia, es una constitución ilegítima. Es una constitución impuesta por la fuerza del fraude electoral y del populismo. Entonces, hay que avanzar con la que tenemos, enmendar esta para modificar la estructura asamblearia, crear un nuevo poder legislativo y entonces sí empezar a pensar en una nueva constitución. Yo me decanto en lo personal, porque al participar en un órgano colegiado uno no tiene la posibilidad de imponer su propia voluntad. Pero en lo personal, yo me decanto por la constitución del 98. Si pudiéramos cambiar este fraude constitucional de 2008 y pudiéramos avanzar desde la Constitución de 1998, para mí sería muchísimo mejor, desde el plano técnico constitucional, pero inclusive también desde el plano de las conveniencias ciudadanas. Pero eso, no, eso es lo deseado, no es lo Usted, posible. En este momento lo posible es hacer lo que... Gabriel, usted coincide mucho con lo que el país necesita, se sintoniza con la salida, la vía, la receta, que no va a ser fácil porque habrá que caminarla,
que está este momento requiriendo el país. La Constitución del 98, que como entenderá, la conozco de pe a pa porque fui asambleísta Así constituyente es. yo en ese año. Eh, Usted se juega por eso, pero hay que mejorarla. Hay que darle una mejor y mayor representatividad, sobre todo en la nominación de los organismos de control. Ese era el lado flaco de la Constitución del 98. Pero usted planteó algo que me dio ganas de aplaudir. Usted planteó que como primera medida cualquiera que vaya a ser gobierno tiene que llamar forzosamente a un concilia plebis, a un referendo, a una consulta popular para que sea el pueblo ecuatoriano el que defina su presente y su futuro. Coincido con usted, Gabriel. Le agradezco y es la forma de poder destrabar la actual situación en la que nos ha empujado revolución ciudadana con distintos nombres y que todas responden a una mafia organizada de secuestro del Estado. Fíjese usted que la Constitución eh, de, del 98 traía un procedimiento de reforma, es decir, la reforma debía esperar un año, usted recordará bien. El famoso Debía candado. Exactamente. En ese candado se podían morigerar, se podían atenuar, se podían moderar las posiciones e incluso se podían continuar negociando, pero no se detenían. En este momento, cualquier tipo de reforma, estas que significan modificar la estructura fundamental del Estado, tiene que esperar a la instalación de una nueva constituyente. Eso se introdujo no para estabilizar la permanencia de la Constitución, sino para evitar el consenso social. Fíjese usted lo perverso que es evitar el consenso social, y el Ecuador está permanentemente necesitado de consensuar, porque somos una sociedad vibrante, somos una sociedad en movimiento, y el acuerdo político de hoy no puede servir como camisa de fuerza para el acuerdo político de mañana. Ese acuerdo político tiene que estimularse. Entonces tenemos que levantar el candado que está impuesto por esta constitución ilegítima a través de la vía que recomiendo. Porque si vamos a una nueva constituyente, existe la posibilidad de que abramos la posibilidad para que los mismos antidemócratas, antipluralistas, quieran apropiarse nuevamente del Estado porque pueden conseguirlo. Coincido No, con usted, Gabriel. Cuidado con los constituyentes, porque por ahorro de fuerzas, de energía, ahorro económico, debería ser la próxima asamblea la que se encargue de recibir el mandato de una consulta popular y ponerle a operar. Pero ahí eso pasa por un requisito fundamental que por primera vez deberíamos implantar en el sistema jurídico y constitucional ecuatoriano. Gabriel, así como en el Ejecutivo a usted no le aceptan si no muestra su currículum vitae rico y fecundo, no le aceptan para un puesto dirigencial, si usted no tiene un gran caudal de caletre acá en la cabeza y de conocimiento. ¿Cómo es posible que un poder trascendental y esencial como el legislativo no tenga requisitos, no tenga condiciones para llegar a él? Y vaya ya, discúlpeme el término brusco, el perro y el gato. ¿Cómo hacemos para exigir que para candidatos, a asambleístas, a legisladores, a diputados, a senadores, hay un requisito previo de condiciones pues, y de currículum vitae? Eso tenemos que hacer, amén de lo que dice la Constitución, que todos somos objeto y sujeto de ser electos y de elegir. Amén de eso, tenemos que ponerle requisitos, condiciones al legislador o al candidato a la asamblea. Gabriel, no sé si me he explicado. sí. ¿Qué es lo que sucede en la actualidad? Tenemos un Congreso, una asamblea destruida por la actividad vinculada a la corrupción. 60 de 173 legisladores, perdón, 137 legisladores están encausados judicialmente. Es una asamblea con el 2% de aceptación. ¿Qué es lo que necesitamos? Demolerla. ¿Pero para qué? ¿Para que vuelvan a ocuparla los mismos? No. E Ese es el inclusive, problema. si usted se fija, los mismos, aún con la cara lavada, dicen que esto no es necesario, que es suficiente por votar por caras nuevas. Y eso no es cierto, porque el problema no es de personas, de nombres ni de caras.
El problema es, como usted acaba de decir, es decir, si nosotros ponemos, por ejemplo, requisitos formales, tal vez no habremos solucionado el problema. Yo entiendo a dónde va usted. Usted va a la estructura. ¿Cómo destruyeron a la asamblea para tener la asamblea que tenemos en este momento? La asamblea es un hijo bastardo del correísmo, porque el correísmo se encargó de destruir la representación, los órganos intermedios, a la sociedad civil y todo el tejido social que posibilitaba formas de representación idóneas de la sociedad en los órganos del Estado. Entonces, por eso es que va cualquier persona. Tampoco es cierto que hay que poner requisitos en la Constitución y decir, tiene que ser profesor universitario, tiene que escribir, tiene que publicar, tiene que dar. No, yo entiendo cuál es su propuesta. Yo entiendo cuál es su propuesta. Esto es un problema de partidos y a los partidos hay que fortalecer. Ya hay que entrar a demoler la asamblea para lo primero que debamos hacer es modificar el régimen de partidos políticos y después para hablar de representación y luego el sistema electoral, de tal forma que podamos tener partidos políticos sólidos con una larga trayectoria militante de los aspirantes a un cargo político y que al convertirse en políticos hechos en la militancia, en partidos que realmente representen a la sociedad, ocupen espacios representativos en el pueblo. Estoy de acuerdo con usted plenamente, así es. Hay mucho que reformar. En el sentido de reformar, debemos tomar como eje, como matriz, disculpen el término ginecológico, como útero, en mi opinión, la Constitución del 98. A partir de ahí, izquierda y derecha, nos pusimos de acuerdo, centro izquierda y centro derecha nos pusimos de acuerdo para darle una carta fundamental plausible, posible y viable al Ecuador. A partir de ello tiene que haber reformas. Usted acaba de plantear algunas. La reforma interna de los partidos políticos, el Código de la Democracia tiene que ser profundamente modificado, la Constitución igual, pero coincido con usted en el primer paso de cualquier gobierno que venga. Concilia plebis, institución del derecho romano, referendo y consulta al pueblo ecuatoriano, con una estructuración de preguntas inteligentes y no sesgadas, no interesadas. Gabriel Hidalgo, ha sido para mí un honor conversar con usted. Quiero plantearle un nuevo diálogo para hablar de los sistemas de elección y de representatividad, el que han puesto en vigencia los del gobierno actual y los que teníamos antes, el voto interlistas por el voto en plancha. Ese es el próximo tema con usted, si me lo permite, y le agradezco por haber comparecido a esta invitación, Gabriel. Quiero despedir el diálogo con unas palabras suyas, por favor. Bueno, yo primero agradecer por su generosidad, pero también por su acuciosidad conmigo. Me ha exigido bastante y me ha gustado mucho este diálogo. Pedirle a la gente, a los amigos que nos escuchan y que nos ven de cualquier lugar del país, que apoyen las iniciativas ciudadanas. Yo no soy un político. Estoy abocado a participar por un cargo electoral, sí es cierto, pero soy un profesor universitario, un analista de opinión y soy un ciudadano. Y me parece que es el momento de barrer a las instituciones de los políticos que no convirtieron a la política en una forma de servicio a la sociedad, sino de servirse personalmente. Es momento de barrer a estos políticos, sanear, fumigar los espacios representativos para quedarnos solamente con aquello que ha cumplido con su labor de servicio a la sociedad y empezar a ocupar esos nuevos espacios. Yo me presento de esta forma, con los ciudadanos, con las ciudadanas, pidiéndoles de momento su apoyo. Llegará el momento de pedirles su voto. Desde ahora yo quedo a sus órdenes y un abrazo fuerte. En este momento solamente se permiten codazos, un abrazo fuerte digital en esta situación de pandemia a la gran audiencia de este programa de opinión del doctor Marcelo Dotti y para todos los amigos de Ecuador en Vivo. Uno a su deseo y a su saludo a la comunidad, a la audiencia, y el saludo a usted. Usted lo hizo pues con el codo, yo le hago así. Un abrazo, Gabriel. Nos veremos pronto. Marcelo. Hasta pronto, a sus órdenes.